Hace 50.000 años ya éramos humanos, homínidos anteriores se habían extinguido. Ni nuestras garras ni nuestros dientes podían, ni con el depredador que nos iba a almorzar, ni con la presa con la que nosotros podíamos almorzar. Estábamos en aprietos. Hubo un truco, no obstante, un gene cambiado, único en todas las especies sobre este planeta, que nos permitió eludir el callejón sin salida de la extinción. Estábamos destinados a extinguirnos, no había ninguna discusión al respecto. Todos los otros homínidos cuasi humanos que caminaban en dos piernas, que tenían los ojos en la parte delante de la cara, con una mácula, la parte que ve detalles del ojo, con mucha capacidad de ver detalle, con los pulgares oponibles, esto no lo puede hacer ningún otro bicho que tenga manos. Todos esos se habían extinguido, nosotros no, acá estamos. Dominamos prácticamente todo nicho ecológico sobre el planeta, volamos a la Luna y volvimos, creamos Unix, acá estamos. ¿Por qué? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Yo sé que no es lo que uno suele hablar el día normalmente. Che, ¿por qué no nos extinguimos? ¿Alguna idea? ¿Por qué llegamos hasta acá? No podíamos cazar un mamut que pesaba 20 o 30 toneladas, no había modo. En condiciones normales no había modo. Y si nos agarraba un tigre, nos agarra hoy un tigre, estamos en problemas. ¿Qué teníamos? ¿Cuál era la carta en la manga de esta especie? Las herramientas, usar herramientas. Las herramientas están muy bien, pero hay muchos animales que crean herramientas. El MIT tiene un departamento de inteligencia artificial que se ocupa, entre otras cosas, de investigar la inteligencia de los animales. Y tienen un video muy lindo, se puede encontrar en YouTube, donde se ve un cuervo. Los cuervos son particularmente inteligentes, a pesar de que son cuervos, ¿no? Uno diría, no debería ser inteligente, pero son muy inteligentes. Le ponen un tubo de vidrio con un tachito con comida adentro, el tachito tiene una manijita, su pico no llega, la pata no llega, y al lado del tubo le ponen un alambre. Y el tipo mira, piensa, mete el pico, razona, y finalmente dobla el alambre con el pico usando la pata, mete el alambre y saca el tachito. Y cualquiera que se haya criado en el campo, yo me crié en el campo, sabe que los caballos parecen tontos, porque de tontos no tienen un pelo. Te toman el tiempo, un milmillonésimo de segundo antes de que te subas, ya sabe si a vos te puede tirar, si se puede quedar parado, si tenés miedo o no tenés miedo. Lo que dijo él, sin embargo, es muy interesante. El lenguaje humano es único en la historia filogenética del planeta Tierra. No hay ninguna otra especie que pueda hacer esto que les voy a contar ahora. Quiero decir, es tan raro que William S. Burroughs, el escritor, dijo que evidentemente era un virus que había venido del espacio y que había infectado a la especie humana. Porque no hay ningún otro ser sobre la Tierra que pueda hacer esto. Observen. Cualquiera de mis gatos en casa, cuando yo llego, me saluda con una serie de maullidos en las frecuencias medias. Ustedes, no hace falta que les explique qué son las frecuencias. Una serie de maullidos cortos. Normalmente caminan al lado tuyo, levantando la cola, te están saludando. Ahora, si quieren comer, lo que van a hacer posiblemente es empezar a maullar en una frecuencia aguda y larga durante mucho tiempo. Onda, o te levantás del sofá y me das de comer o yo voy a arruinar tu velada. Lo que no puede hacer ningún gato, ningún pájaro, ningún perro, ningún elefante, ninguna orca, ningún bicho en el mundo, es combinar el primer conjunto de maullidos cuando te saluda con el segundo conjunto de maullidos cuando te pide de comer para decir quiero pizza o odio a mi suegra. Salimos hoy, si llueve no salgo. El animal no va a salir si llueve. Sabrán ustedes, si se han criado en el campo, que cuando empiezan a verse pajaritos es porque va a dejar de llover. Si salgo no llueve, el pájaro no sale cuando llueve. Lo que no puede es plantearlo, ni decirlo. Los perros pueden poner esa cara muy particular que ponen todos los perros cuando te piden de comer, que parece que hiciera 6 meses que no comen y en realidad comieron a la mañana, ¿sí? Y se babean y realmente te meten pena, pero no pueden proferir por favor. No pueden proferir por favor. Porque de hecho, cuando uno dice por favor, no está pidiendo ningún favor. Uno muchas veces pide por favor cuando está pagando por el servicio. No debería decir por favor, pero lo usamos por cortesía. Esto que hacemos los seres humanos y que no pueden hacer ningún otro ser sobre la Tierra se llama doble articulación del lenguaje. ¿Qué significa? Observen. Con las mismas letras, o sea, los mismos sonidos con que yo puedo producir la palabra saco, que tanto puede ser la primera persona del indicativo activo del verbo sacar, como ser una prenda de vestir. Con esas mismas letras, yo puedo crear la palabra asco.
Y son las mismas letras. Ahora ustedes dirán, claro, lo que pasa es que tenemos un montón de sonidos más que los gatos. No, ni cerca. Un gato, y por eso lo pongo como ejemplo, además de que me gustan, puede producir entre 16 y 22 vocalizaciones distintas y discretas. Y nosotros en español tenemos entre 27 y 28 sonidos. 30 sonidos. No hay un orden de magnitud o dos órdenes de magnitud. No es que los seres humanos podemos hacer esto porque podemos producir 50.000 sonidos y los gatos o los perros o los pájaros pueden producir 18. Son casi la misma cantidad de sonidos. De hecho, por lo que sabemos, investigando lenguajes de tribus muy antiguas, hubo momentos en que los seres humanos producíamos menos cantidad de sonidos que un gato, pero ya teníamos doble articulación del lenguaje. El poder combinar sonidos para producir palabras distintas, saco, asco, lava, lana. Estamos cambiando una sola palabra, una sola letra, y luego combinar esas palabras para crear oraciones. Las oraciones tienen una estructura interna, fija, un sintagma. No es lo mismo solo tienes que apretar el botón, Jim, como en Misión Imposible, que solo tienes que botón el apretar. Solo tienes que botón el apretar no funciona, está mal codificado, está mal escrito, te cuelga, te tiene un error cuando lo vas a compilar. En cambio, solo tienes que apretar el botón, funciona. Se llama sintaxis, se llama gramática. Hay mil otras cosas en lingüística, pero esta es suficiente como para demostrar que tenemos la increíble capacidad de, con un pequeño conjunto de sonidos, crear toda posible comunicación, que fue lo que dijo aquí el amigo. ¿Qué significó esto para nosotros hace 50.000 años? Simple, antes de ir a cazar nos reuníamos y hacíamos planes, y los planes los charlábamos. Y cuando volvíamos de cazar, le decía, por la derecha no, sabemos que todos los mamuts son diestro, por la derecha no, porque te va a ir para allá. Entonces lo hablabas y hacías esto que hacen la mayoría de los hombres luego de un partido de fútbol. Hablan 7 horas del partido y discuten y conversan y analizan. Esto nos permitió mejorar nuestras técnicas de caza, transmitir más rápidamente cómo se hacía un hacha de pedernal o una lanza. Nos dio la posibilidad de mandar mensajes en tiempo real, en los momentos más críticos. Esto fue definitorio. Con esto nosotros pudimos organizarnos como para ese pobre mamut, hacerlo despeñarse por un acantilado de 160 metros y comíamos todo el invierno, porque si no había mamut, no había posteridad, te morías, no había comida, no tenías McDonald's. ¿Okay? Simple, no había supermercado, no había nada. Y lo que había se escapaba, ¿entienden? Lo que había se escapaba además. Digo, todo bien con la proteína animal, pero la proteína animal se escapa. Uno daría a pensar este escenario que éramos industriosos, teníamos los pulgares oponibles, quiero decir, si no tenés los pulgares oponibles, minga de fabricar nada, no podés. Digo, si vos tenés que agarrar todo así, como hacen la mayoría de los antropoides, los monos, los simios, no podés fabricar cosas con detalle, no podés hacer un hacha pedernal, por mucha voluntad e ideas que tengas. Teníamos los ojos adelante de la cara, teníamos la mácula que nos permitía ver mucho detalle. Parece, hoy uno diría, obvio que muy pronto íbamos a desarrollar una tecnología relacionada con este poder único que teníamos. Porque digo, el resto de la competencia, el resto de la naturaleza, no tenía la capacidad de hablar. Nosotros sí, bueno, desarrollamos tecnología, hicimos hachas, flechas, lanzas, hicimos cuencos para comer, nos adornábamos, se sabe que somos humanos desde que enterramos a nuestros muertos y desde que caminábamos largos kilómetros para conseguir piedritas para adornarnos. ¿Cuándo desarrollamos, sin embargo, la primera tecnología relacionada con el habla? Que ustedes sepan, no sea un conjunto de técnicas, procedimientos. ¿Ah? La escritura cuneiforme. La escritura. ¿Cuándo fue eso? 3000 antes de Cristo, hace 5000 años. O sea, la mayor parte de la historia humana está hundida en la más absoluta noche, es la noche de noches, no sabemos nada, no ha quedado una línea. No digo que siempre los historiadores sean completamente fieles, pero bueno, miéntanme al menos, no sabemos nada. Quedaron huesos carbonizados, quedaron cuencos, quedaron herramientas, pero ni una maldita palabra, ni una sola. Hasta que hace 5000 años, hace 6000 años en el Valle del Indo aparecieron algunas cosas escritas que por ahí son escritura, por ahí no, pero estamos seguros de que en la Mesopotamia y en Egipto, con dos interfaces gráficas distintas, dirían ustedes, es decir, uno en un caso cuneiformes, en el otro caso con pictogramas, los egipcios, se crea la escritura.
de los egipcios quizás ustedes creen, quizás no, mucha gente piensa que los dibujitos son ideogramas, no es verdad. En 1822, cuando Napoleón invadió y causó un genocidio en Egipto, de hecho, se lo llevó al lingüista Champollion, que descubrió la piedra de Rosetta y ahí descubrió que en realidad los caracteres que parecían dibujitos de animales y tal eran sílabas, esto es, eran letras, el equivalente a un fonema. Bueno, en ese momento se crea algo que es tremendo, porque empieza la historia, bien o mal, digo, insisto, bien o mal, bien contada o mal contada, aunque no fuera verídica, pero por lo menos empieza a quedar texto. Se congela el habla y queda grabado en alguna parte. La pregunta más interesante es ¿por qué creamos la escritura? Para transmitir información. Sí, pero ¿por qué para transmitir información? Estaba pasando algo único en la historia de la civilización. En realidad, uno diría casi no había civilización, pero sí, había empezado. 5.000 años antes, más o menos hace 10.000 años, uno que seguramente se parecía a mí, o sea, si puedo no levantarme de la silla mejor, dijo, ¿por qué tenemos que caminar 35 kilómetros por día para traer 2 zanahorias y con suerte algún pajarito? Si las plantas crecen de las semillas, el tipo inventó la agricultura, hace 10.000 años. Nos empezamos a asentar, empezamos a refinar las técnicas de la agricultura hasta que un día, hacia más o menos la época en que se crea la escritura, estaba ocurriendo algo único en la historia, sobraba comida. Y siempre que en un grupo humano sobra algo, señores, empiezan los problemas. Porque yo hacía un trato con él y le decía, mira, yo 3 ovejas y vos me das 5 bolsas de soja transgénica. Dale. Y hacíamos el acuerdo. Y cuando llegaba el momento yo le daba 2 ovejas. Y él me decía, no, Ariel, me dijiste 3. No, yo te dije 2. ¿Qué 3? 2. Y se imaginan cómo terminaban esas discusiones en aquella época, pese a que todavía quizás no existía el alcohol. Terminaba mal. Entonces, esto en la universidad lo vimos, no les voy a decir que yo saco cuneiforme y lo leo como si fuera inglés, porque no es así, es muy trabajoso, pero las escrituras cuneiformes que se conservan, en muchos casos dicen, Juan Carlos 20 ovejas, María Inés 60 bolsas de trigo. Son inventarios, son el Excel prehistórico. La escritura nace con un afán puramente pragmático. Mucho después iba a llegar la poesía religiosa y la poesía lírica y la poesía épica y las novelas y Cortázar y yo que trabajo en La Nación. Mucho después. Al principio nace con un interés estrictamente práctico. Ok, tenemos escritura. Todo el mundo lee, ¿no es cierto? No. No. Hay 2 tipos que escriben y leen en la ciudad-estado, en Egipto, etc. Y hay 2 por si uno se muere. Exclusivamente, es una especie de backup el tipo. No es una conspiración. Sé por experiencia que las conspiraciones son escasas, básicamente porque cuestan mucha guita las conspiraciones. No es una conspiración, pero de entrada decidieron, quiero decir, no es que el faraón dijo, negro, pero qué buena idea esto, escritura, escúchame, impresionante. ¿A vos solo te ocurrió? Y él me dice, no, la verdad lo pensamos con mi mujer anoche, pero teníamos miedo de contárselo. No, está muy bueno. Inventamos la escuela primaria, todo el mundo lee y escribe. Por el contrario, se lo guardó bajo 7 sellos, bajo 7 llaves. Teníamos escritura, éramos industriosos, claramente teníamos la capacidad simbólica que nos da el lenguaje, o sea, podíamos crear algoritmos. ¿Cuánto pasó hasta que nace la siguiente? Habrán pasado 6 meses, la siguiente tecnología relacionada con el habla. ¿Cuánto pasó? Pasaron 4.500 años. En 1455, Gutenberg termina de refinar su imprenta de tipos móviles, que ya existía, y la habían inventado los chinos, solo que usaba madera. Gutenberg era un orfebre, él sabía de trabajar metales, y se le ocurrió, y no le faltó razón, porque su invento sigue funcionando hoy, que los metales iban a ser mucho más duraderos que la madera. Se topó, no obstante, con un pequeño problema: la madera absorbe la tinta, el metal no. Entonces pasó un montón de tiempo y le pidió plata a mucha gente, incluido su cuñado. No hagan esto en sus casas. Van a ver. Para desarrollar una tinta basada en aceite, que en 2 palabras la misma que se usa hoy, la de hoy es mejor, más cara, todo lo que quieran, pero es básicamente la misma idea. En lugar de usar agua, usar aceite. Para que su imprenta funcionara. Y en 1455 sale la Biblia en 42 líneas, considerada la obra maestra de Gutenberg. En realidad es la primera obra grande que él publica.
Y a continuación ocurren una serie de cosas muy interesantes que han de repetirse. Lo primero es que le dicen a Gutenberg que esto es perder el tiempo. Guten, a ver, esto le importa a los curas, le importa a algunos funcionarios, le importa a algunos intelectuales. Esto no es para todo el mundo. Digamos, realmente se creía en esto. Van a ver, realmente creían que leer libros... Gutenberg no inventa la imprenta y ya. No es que inventa la imprenta y dice, bueno, miren qué linda que está. Lo que inventa, en rigor, es el libro para las masas. Que cualquiera puede ir hoy a la calle Corrientes y elegir un libro y comprárselo. Comprendan que antes de esto, un emperador recibía menos educación que la que recibe hoy un chico de 7 años. Vivíamos en un mundo de analfabetos con una economía, una cultura, ciencia de analfabetos. Lo siguiente que ocurre es que le tuvieron que dar la razón. 50 años después de 1455, si un hombre que tuviera mi edad y hubiera nacido cuando cae Constantinopla, en 1453, vería que en Europa se han impreso 9 millones de volúmenes. Más que todos los libros que existían hasta entonces. ¿Se imaginan 9 millones de volúmenes en un mundo que éramos muy poquitos? Quizás éramos 700 millones de seres humanos en todo el planeta. Ya hay 250 imprentas instaladas. No iba a andar. La Biblioteca Papal de Aviñón, antes de Gutenberg, tenía 2000 libros. En casa tengo más. Posta. A eso llamábamos cultura. Explota el negocio de los libros e inmediatamente pasan una serie de cosas. La primera es que se quedan con el negocio de Gutenberg porque caen los acreedores, entre otros el cuñado, y Gutenberg muere pobre, abandonado, en la miseria, como una cantidad de genios a lo largo de la historia. A él le preocupaba hacer la imprenta, no ganar plata, y cuando empezó a ganar plata aparecieron los que les interesaba ganar plata y se quedaron con todo. Lo siguiente es que la máquina es resistida, porque la verdad es que una máquina que permite que todo el mundo lea y escriba, o sea, que reduce a nada el costo del acceso a la información, a nada. Okay. ¿Cuánto costaba un libro de Gutenberg? La Biblia de Gutenberg, la primera que saca en 1455, vos ibas a Sibals y decías, buenas, ¿qué tal? Me enteré de que salió un libro de Gutenberg. Sí, es el primer libro de la historia, señor, vale una plata. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto tenías que sacar del bolsillo? Bueno, más o menos lo mismo que hoy tendrías que sacar para comprarte un auto. O sea, nada. Porque antes de Gutenberg vos no podías comprar libros del todo. Simplemente no podías. Es más, si ponías la mano así sobre un libro que no tenías el permiso escrito y sellado y lacrado para tocar, bueno, muy probablemente perdieras la mano, si no algo más. Y era lógico, porque cuando cuando aparece una tecnología asociada con el lenguaje humano, el mundo cambia. Cambió con la escritura. Nos volvimos finalmente seres urbanos. Hoy la inmensa mayoría de los seres humanos viven en las ciudades. Nos guste o no, esté mal o no, sea ecológico o no, esto es lo de menos, es lo que ocurrió. Cuando aparece la escritura, vuelve a ocurrir una explosión, una atomización del poder. En ese momento el poder lo concentraban el clero y la nobleza. Con el libro nace por fin algo más o menos parecido a la democracia. Nacen los diarios y la gente empieza a poder comunicar sus ideas sobre, ¿qué podríamos decir? Ingeniería, ciencias, medicina. El libro de Gutenberg nos hace pasar de la sanguijuela, no sé si lo saben, pero en la época de Gutenberg, si a vos te sentías mal, te ponían sanguijuela que te sacaban sangre. A ver, digo, todo mal, de golpe vas a un hospital y por ahí no hay gasa, por ahí no tenés que ir a comprar una bolsita de algodón, digo, pero no te van a traer sanguijuela. Digamos, si alguna vez van a un médico y le recomiendan una sanguijuela, busquen una segunda opinión, ya. Pasamos de la sanguijuela al tomógrafo computado, gracias al libro de Gutenberg. Nació la clase política, llegamos a la revolución industrial. El mundo en el que vivimos hoy es obra de un señor llamado Johannes Gutenberg. Por supuesto la resistieron. Nadie quiso el libro. Nadie de los que estaban en ese momento en el poder. ¿Por qué? Porque iba a ocurrir lo que ocurre siempre que se desarrolla una tecnología relacionada con el lenguaje y llega a mucha gente. Por eso no querían, en realidad, no era, insisto, no es que se sentaron 4 o 5 tipos, bueno, por ahí sí, yo no lo sé, digo, no quiero pecar de ingenuo, pero en principio, todo indicaría que no es que se juntaron 4 o 5 tipos y dijeron, de la escritura no vamos a hablar hasta dentro de 1400 años.
perdón, dentro de 4.500 años. Pero fue efectivamente lo que ocurrió. Durante 4.500 años fuimos un mundo de analfabetos. Y miren que hubo tipos inteligentes, porque ni a Leonardo, ni a Miguel Ángel, ni a Chaucer, ni a Dante, ni a Horacio, ni a Eurípides, ni a Sófocles, a nadie se le ocurrió que estaba copado leer para todo el mundo. No, el resto de nosotros no podía leer. Y adivinen qué es la tecnología que sigue. Una computadora se basa en, y ustedes lo saben mejor que nadie, esta es la parte que a ustedes no les tengo que explicar. En otras veces que doy esta misma conferencia tengo que hacer todo un recuadro aquí para explicar qué hace un cerebro electrónico. Hace matemática y hace lógica, y ya. Si no tuviéramos la capacidad del lenguaje humano no tendríamos ni matemática ni lógica y por lo tanto no podríamos haber hecho computadoras, pero las hicimos. En 1946, como ustedes saben, nace ENIAC y hasta fines de los 70 las computadoras eran para gobiernos, para empresas, no eran para el resto de nosotros. Miren, en 1977, en una conferencia donde se hablaba del futuro, mi mejor consejo: no hablen del futuro en público. No, de verdad. No hay, es muy difícil predecir cualquier cosa, sobre todo cuando se trata del futuro. En una conferencia en 1977, un señor llamado Ken Olsen, que dirigía, era el fundador y el presidente ejecutivo de una compañía llamada Digital Equipment, que era el principal competidor de IBM, es un coloso informático. O sea, el hombre tenía todos los recursos y además sabía de computación, de modo que podría haberse prefigurado el pasado, pero es muy difícil, perdón, el futuro. Es muy difícil imaginar el futuro cuando vos no querés que eso llegue. En 1977, en esa conferencia, dijo: no veo ningún motivo por el cual una persona común podría querer tener una computadora personal en su casa. No, en serio, lo dijo. En 1977, ya habían fundado Apple, en 1976. Y la primera Apple no era una máquina wow, digo, no era un iPad, pero ya tenía pantalla y teclado, al revés que un Altair, por ejemplo, que no tenía ni pantalla ni teclado, ¿ok? Que había unos botoncitos y unas luces en el frente. Ya estaba la idea. No mucho después, un Jobs, un Gates, etcétera, iban a decir cosas como la computadora va a estar en todas partes. Y él dijo esto. 4 años después, el 12 de agosto de 1981, aparece la primera PC. Costo de la primera PC, $6.000 de hoy. Muy cara, de nuevo, muy cara. Pero podías comprar una porque las computadoras anteriores a esa, o anteriores a las de hobbyistas que había antes, costaban decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares y ocupaban todo un piso en la Facultad de Medicina. Demasiado como para Angry Birds, ¿no? Digamos. Eran decenas de miles de veces más lentas que... No sé ni dónde dejé mi teléfono, miren. ¿Lo tengo? Ah, ahí está. Me lo había olvidado acá. No pesa nada, no me doy cuenta si lo tengo encima o no. La historia de la PC es, de nuevo, la repetición de este tic, esta especie de tara que tenemos, que cuando aparece una tecnología asociada con el lenguaje, no va a ir a la gente. Claro, la idea era que ninguna persona común, el secreto parece estar en esta frase persona común. Yo no conozco ninguna persona común, todos los seres humanos son únicos y especiales. Pero se usa, ¿vieron? La persona común, ¿qué es persona común? ¿Alguno de ustedes se levantó alguna mañana sintiéndose una persona común? Qué bueno hoy que me siento común. No porque ayer estaba brotado, pero hoy me siento común. A ver, todos los días son especiales, es la única vida que tenemos. Y cada uno, creo, y porque es una función normal de la psicología humana, que se siente especial y único, queremos sentirnos únicos para alguien. ¿Qué es esto de persona común? Pero bueno, era más o menos lógico que una persona común no quisiera tener una nave espacial en el jardín, un tomógrafo computado en el baño y una computadora en el living. Esto era obvio, pero era falso. A Donald Estridge y el resto de los 12 ingenieros que diseñaron la PC, a mí me tocó entrevistar cuando cumplió 30 años la PC, en 2011, me tocó entrevistar a Bradley, el hombre que inventó Control-Alt-Delete. Bueno, él me contó la historia de Control-Alt-Delete y me contó otra cosa más sumamente interesante. Me dijo, mira Ariel, a nosotros en 1980, cuando estábamos creando la máquina, obviamente se sentaron con nosotros los de finanzas, así funciona, ¿sí? Pues si vos vas a crear algo y le decís de entrada a los de finanzas, mirá, no va a vender nada esto, no te lo dejan hacer, es lógico, son empresas. ¿Sí? Y nos dijeron, si logran vender 250.000 máquinas en el plazo de 5 años,
son Gardel, Lepera y toda la orquesta. Salen, pero muy bien salen. Ok. Sale la PC, 12 de agosto de 1981, Hotel Waldorf Astoria en New York, y se empieza a vender. Y antes de que pasaran, no digo 5 años, antes de que pasara 1 año y medio, esto me lo contó Bradley, estaban vendiendo 250.000 máquinas por mes. Así que se habían equivocado, creo, si no hago mal la cuenta, unas 22 veces. Cuando una compañía de 500.000 de empleados, como tenía IBM en ese momento, con uno de los departamentos de finanzas, se supone, porque mal no le iba, más sabios, diríamos, si acaso algo así se puede aplicar a las finanzas, sabios de la Tierra, y con tanto poder de cómputo logra equivocarse por tanto, estamos frente a un cambio de paradigma. De nuevo se venía la imprenta de Gutenberg. De nuevo, mucha gente en muchos lados no quería ver lo que se venía. Quería tapar el sol con las manos. La computadora personal se volvió tan extraordinariamente exitosa que casi quiebra la propia IBM. En el balance de 1993, esto es, menos de 10 años después de la salida de la computadora personal de IBM, en el balance ese reportan pérdidas por 8.000 millones de dólares. Hasta el momento luego hubo pérdidas peores, cuando él compró a Time Warner, por ejemplo, eso fue de ciencia ficción, pero digamos, hasta el momento había sido el peor desastre de negocios en la historia de los negocios en Occidente. Tuvo que echar a 50.000 trabajadores, el 10% de su planta, porque tenían 500.000 de empleados, y tuvieron que reinventarse. ¿Por qué? Porque la computadora personal, barata, ubicua, y además con un montón de otras compañías fabricándola, porque por fortuna no dieron la posibilidad de clones, estaba empezando a ocupar el lugar de los mainframes, que eran el negocio de la computadora personal. Mucho más importante que eso, lo que hizo fue traer a la persona el poder de cómputo. Gutenberg hizo que se desplomara el acceso a la información. Las computadoras hicieron que se desplomara el costo del cómputo. Cómputo es todo. Ustedes saben lo que es cómputo, pero en el mundo real, cómputo es prácticamente todo. Todo lo que llamamos información se ha convertido en ceros y unos y hoy podemos aplicarle cualquier cosa que se nos dé la gana. Cuando yo escribo en el diario con mi máquina, lo que está haciendo esa máquina es cómputo. Si no, tendría que volver a lo que usé durante 15 años de mi vida, que es la máquina de escribir, que queda linda de adorno, pero cuando estás 12 horas escribiendo te duele hasta el codo. Y además, no tenés el autocorrector, ni diccionario de sinónimos integrado, y no te lo puedes mandar por mail y sigue la historia, ustedes son muy jóvenes y saben cómo es. Pero la cosa es que dijeron que no iban a vender, o que iban a vender poco, y hoy hay casi 3.000 millones de computadoras en el mundo. Misma situación. Alguien dice esto no es para la gente común y la gente común se lo apropia y lo que yo tengo acá en el bolsillo, de nuevo, algo que no tengo que explicarle a ustedes, esto no es un teléfono, ustedes lo saben, es una computadora con un cerebro electrónico de 4 núcleos que anda a 1,5 GHz, si no me equivoco, con mucha más, pero como 500 veces más RAM que mi primera PC, que puede transmitir en vivo a la internet un video que tiene wifi, GPS, 9 sensores. Realmente es un teléfono. Yo tenía un teléfono en casa cuando era chico. Era de baquelita negro con un disco. Esto no es un teléfono. Esto es una computadora personal que puedo conectar por HDMI a mi pantalla en casa de 42 pulgadas y ver Android así de grande, digamos, muy grande. Así que ahora las computadoras las llevamos en el bolsillo, nada menos. Nada menos. Y sobre esa revolución, la del que el cómputo llegara al resto de nosotros, se monta otra revolución que iba a ser todavía más definitoria para un cambio en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en una revolución. Les guste o no, yo sé que a mucha gente esto no le gusta y siguen opinando, legislando, dirigiendo empresas y clubes y tal, como si esto no estuviera pasando. Lo lamento porque está pasando. La siguiente revolución iba a ocurrir entre el 89 y el 90 cuando aparece el Internet para el resto de nosotros. Internet, que nace el 1 de enero de 1983, estaba restringida a la academia, a las corporaciones, a los gobiernos, a las empresas que tuvieran bastante plata, digamos, pero en general nadie lo usaba, salvo alumnos en algunas facultades. Hasta que un señor, Barry Shane, que yo entrevisté hace poquito, se le ocurrió que estaba bueno darle a gente de su ciudad acceso al mail. Y de golpe empezó a recibir cartas, documentos del National Science Foundation en los Estados Unidos diciéndole que dejara de hacer eso porque estaba usando recursos públicos. Sí, por supuesto, pagado por los contribuyentes, está todo bien. Pero se resistió el entorno a que el resto tuviéramos acceso a Internet. Yo recuerdo cuando empecé a escribir sobre Internet, cuando Internet llegó a la Argentina en 1995, que me decían,
Internet es una moda, la verdad. ¿Para qué te sirve el Internet en realidad? ¿Vos no pensás que es una moda? Traten de no hablar, no entrar en discusiones con personas ciegas, de futuro, miopes o muy tontas, porque si entran a argumentar van a parecer ustedes mismos miopes o tontos. Así que yo simplemente decía, no creí, me iba, porque no podía ser que no vieran lo que iba a pasar. Lo que estaba pasando era que se estaba desplomando el costo del poder de broadcasting. Hasta entonces solamente las celebrities, primero que nada las celebrities, después los gobiernos y finalmente los medios de comunicación tenían acceso a la posibilidad de propalar información. Quiero decir, cuando yo era chico, si se me ocurrió una idea, no podía decirle a mi mamá que me diera plata para comprarme el canal 13 o 11 o un diario. No podías poner un blog. Cuando yo era chico no podías. Imagínate, no podías. Es loco. Hoy suena loco, pero no podías. No podía poner un banquito en Florida y Corrientes, subirme y empezar a decir mi verdad. Porque o iba preso o iba al loquero. La gente no podía transmitir sus ideas. Así que nada de libertad de expresión. La libertad de expresión es esto, que vos podés emitir tus opiniones y tus ideas libremente, sin censura previa, de ninguna clase, bajo ningún concepto. Esto es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. No dice libertad de expresión sí, pero, como empiezan a decir ahora que se puede la libertad de expresión, de verdad, que todo el mundo puede tener un canal en YouTube, o sea, un canal de televisión, o un podcast, o una radio por streaming, o un diario, un blog, lo que sea, ahí empiezan los peros. En Inglaterra tiene la ley de comunicaciones de 2003 que dice que está todo bien, pero hay cosas que no se pueden decir. ¿Perdón? ¿Y cuánto falta para que un gobierno decida que lo que no se puede decir porque es de mal gusto en realidad es que es ideológicamente incorrecto para el gobierno de turno? Lo que pasó con el Internet no fue que podíamos mirar más canales de televisión suponiendo que cada página web o cada sitio web fuera un canal de televisión. Lo que ocurrió fue que el poder de broadcasting llegó. Hoy estamos en 3.000 millones de seres humanos. Se supone que para 2018 la mitad de la población humana va a tener acceso a Internet. Hay 1.000 millones de sitios y unos 45 billones, con B larga, 1 por 10 a la 12, páginas. Y esto sigue creciendo, y sigue creciendo. Nosotros los vemos en los diarios y tal, digo, está clarísimo cómo varió la relación de fuerzas. Antes todo el mundo comentaba tu nota, por lo menos lo que la leían. Decían, qué buena esta nota es una porquería. Bueno, ahora lo publican. Y hay mucha gente que está en contra de que estos comentarios estén ahí. Y sin embargo, es lo que es. Es lo que es. Bienvenidos al mundo de Internet. No era una moda, finalmente. ¿Qué es Internet? Es una tecnología relacionada con el lenguaje. En primer lugar, porque utiliza computadoras. Sin computadoras no podría haber Internet, ustedes lo saben mejor que nadie. Y en segundo lugar, porque está muy bien el tema de hablar, pero cuando toda tu libertad de expresión se reduce a que puedes quejarte del gobierno con tu hermano y tu primo, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea el hermano o el primo, ya no es tan una libertad de expresión cuando son 5 o 6 personas las que te oyen. Me decía hace poco, no sé si conocen el programa Duolingo, un programa para aprender idiomas para los teléfonos y tablets. El creador es un guatemalteco llamado Luis Fonan, le hice un reportaje, y yo le decía, bueno, ¿cómo hacemos para evitar o para resistir a toda la legislación que ahora empieza a surgir, que está tratando de controlar toda esta atomización del poder de broadcasting, que están tratando de acallar las voces? Y él me dijo algo muy inteligente, me dijo, opinar, participar, postear, comentar, porque 2 o 3 comentarios se bloquean, se cortan y adiós. Pero cuando son millones de comentarios es imposible de frenar. No importa lo que se diga, digamos. Que es uno de los argumentos que usan. En 2011, a fin de año, durante la primavera árabe, Egipto se sale de Internet. Creen que es una manera de frenar esta locura de que la gente opine. A ver, y opinan y lo oye un montón de gente. ¿En qué mundo vivimos? Es una vergüenza. Duraron 5 días fuera de la red. Les pasó lo mismo que pasó antes con el libro. El libro se lo trató de prohibir. Se quemó gente porque tenían imprentas. Se prohibieron libros a montones. Fue gente a la guillotina por haber publicado un libro. Pero muy pronto el mundo descubrió que no podía seguir alimentando a tanta gente
sin tener gente que trabajara y fuera, por lo menos supiera leer y escribir. El libro se volvió, la sociedad se volvió, la civilización más bien, no la sociedad, la civilización se volvió dependiente del libro. Bueno, lo mismo había pasado con Internet. Hoy si se para Internet, se para el planeta, lisa y llanamente. Egipto, que no es un país muy avanzado tecnológicamente, no pudo soportar la presión de estar sin Internet. Sin el mail, sin las órdenes de compra, sin saber cuánto estaba el valor de una acción o de una moneda, etcétera, etcétera. Ustedes, insisto, lo saben mejor que nadie. Estas son, para hacer honor al título sexy, las tecnologías malditas. ¿Saben qué son? Son las tecnologías que potencian algo que no es visible. Miren, un telescopio es una tecnología que permite ver más lejos y un microscopio es una tecnología que permite ver más chiquito. Un auto me permite llegar a mi casa en lugar de en 3 horas y media, en 39 minutos. La verdad, tengo 3 horas y media, pero no es muy copado y te vas en el auto. Son tecnologías, todas estas, que potencian la fuerza de nuestros brazos, la capacidad de nuestra vista, la capacidad de oír. Las tecnologías malditas son aquellas que están potenciando las funciones del cerebro, nuestra capacidad simbólica, nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de pensar. Muchas veces en estas conferencias me dicen que nosotros salimos de aquel callejón sin salida de la extinción porque somos capaces de razonar. En realidad, no, todos los animales son capaces de razonar. Lo loco, lo increíble que nosotros podemos hacer es crear un algoritmo. Yo tenía un gato que era capaz de saltar y abrir las puertas. Más de uno, si tienen gatos, saben que los gatos son de observar lo que hacemos y finalmente aprenden, saltan, se cuelgan de la manija, ensayo y error unas 10 veces y después es simple, salta y abre. Lo que él no podía hacer era escribir un algoritmo y publicar técnica para abrir las puertas. Para gatos, entiende. Con toda una ecuación perfectamente formulada, sin errores, la depura, la prueba, la pone en un programa que manda un PDF por mail a todos los demás gatos que lo pueden leer y aprender a abrir las puertas. Tan es así que, digamos, no es, quizás él no razona porque razonar sea esta capacidad simbólica, esto, digamos, admitido, deberíamos definir qué es razonar, pero definitivamente son capaces de alguna clase de actividad intelectual bastante avanzada. Hasta que la manija, en lugar de ser así, es así. Y ahí entonces mi gato Ignacio ya no podía abrir las puertas. Era un problema, digamos, un ser humano se hubiera sentado, cualquiera de ustedes se hubiera sentado y dijo, negro, vamos a arreglar esto. Y laburaban, escribían, codificaban, compilaban, depuraban y finalmente tenían también el algoritmo para abrir las puertas que tienen la manija así. O que no tienen manija del todo, por ejemplo, ¿sí? Como la que hay acá que nos asustó a mi mujer y a mí cuando llegamos decía, abra con la huella digital. No, a ver, es mía la huella digital. Privacidad, uno de los problemas que estamos teniendo en este planeta interconectado que daría para otra charla. Lo que me lleva al corolario, lo que creo que es, quizás estoy completamente equivocado. El mundo parece ser una larga historia en busca de una mayor libertad. Empezamos con una enorme cantidad de restricciones. Con una cantidad, miren, cuando todavía éramos cazadores-recolectores, el tipo que más poder tenía era el brujo, que miraba al cielo, las tripas del pescado y te decía lo que iba a pasar. La verdad, hay más de un economista que se le parece, pero de posta. Es bastante poco libre el creer en un tipo que lee las tripas del pescado y te dice si tu chico va a ser chico o chica, o si no vas a tener hijos o qué. Después ya cuando nos asentamos y la cosa se puso más complicada, empezó a ser el meteorólogo, por ejemplo. Y él tuvo que observar, digamos, no alcanzaba con si pasaba un cometa, entonces se moría el rey. Las tecnologías relacionadas con el lenguaje humano nos han proporcionado siempre una mayor libertad. No hay una sola, ni la escritura, ni la imprenta, ni la computadora, ni Internet. No digo que no se puedan usar para oprimir, pero voy a parafrasear. Se puede oprimir a unos pocos durante mucho tiempo. Se puede oprimir a todos durante poco tiempo. Pero no se puede oprimir a todos durante todo el tiempo. Esto es lo que nos permiten hoy estas tecnologías que han reducido a prácticamente cero el valor del precio, el costo de comunicar información, de procesar información. Y se me ocurre que si hicimos lo que hicimos con simplemente un poco de papel atado con un hilo, y muy a pesar de un montón de malos augurios que uno oye constantemente, pero en general provienen o de la clase política o del funcionariado que le tiene miedo a estas tecnologías,
creo que vamos a poder hacer cosas maravillosas con poder de cómputo y con el poder de comunicarnos. Esta es básicamente mi charla. Muchas gracias. Bueno, preguntas por favor. ¿Por qué usted viene, quizás no tenga nada que ver con la charla, ¿no? Pero por qué usted viene proponiendo hace bastante tiempo, yo leo las notas suyas desde hace mucho tiempo en La Nación, que usted propone que lenguajes de programación básicos sean incluidos dentro de los primeros grados de la educación primaria como algo muy importante? ¿Se me lo puede explicar un poquito más? Suponete que vos llevas a tu chico a una escuela, porque es la única escuela que le quedan vacantes. ¿Sí? Vas en el barrio y decís, che, pero querida, mira, acá quedan vacantes. Entonces vas a la escuela y como ocurrió hace 500 años, la directora de la escuela te dice, sí, tenemos muchas vacantes, bueno, esta escuela es muy particular, vos pensás que es una escuela que usan métodos modernos. Bueno, no, mire, lo que no hacemos acá es enseñar a leer y escribir, lo único que le digo. Entonces, ahí vos decidís si simplemente estás soñando, estás en una fractura psicótica o si te están hablando en serio. En serio, me dice, leer, lo único que le va a traer a su hijo es infelicidad. Va a leer a los filósofos, se va a hacer planteos, sin leer va a estar mucho mejor el chico. Y a sumar y restar, no, ¿para qué quiere sumar y restar? Enrique, amigo mío. ¿Vos qué harías? ¿Lo dejás ahí? Porque es exactamente lo mismo que está haciendo la escuela en la Argentina y muchos otros países del mundo. Les está diciendo a los padres, van a saber leer y escribir, una destreza que estaba bien en 1455 y después, pero que ya no alcanza, porque estamos rodeados, estamos controlados, estamos vigilados, estamos utilizando casi exclusivamente herramientas digitales, que hablan un lenguaje que no es el nuestro. Hablan, y ustedes lo saben, lenguaje de máquina. Ni siquiera hablan C o C Sharp o Java o Java. Lo único que hablan es lenguaje de máquina. La buena noticia es que tenemos lenguajes de alto nivel, porque hablar lenguaje de máquina es posible, pero impracticable hoy, con programas que tienen millones de líneas de código, y les estamos enseñando a los chicos a usar el Word. Lo que tenemos que enseñarles es hablarle a la máquina. Miren, cuando a mí me llamaron para escribir en La Nación, hace 21 años, mi columna, que sigue ahí saliendo, lo primero que hice fue refrescar mis conocimientos de la secundaria, me compré un Turbo Pascal, que es un lenguaje que se diseñó ya para aprender a programar, y me puse a aprender a programar otra vez. Porque no me parecía serio hablar de computadoras si yo no puedo hablar de una computadora, es como hacer un reportaje a alguien con el que no voy a hablar. No les estamos enseñando la destreza que los va a convertir en ciudadanos del mundo digital e interconectado. Entonces estamos convirtiendo otra vez, y no me llama demasiado la atención, en personas que pueden usar, pero no pueden usar y a su vez criticar y modificar. Piensen cuánto código hay por ahí, ustedes lo saben bien que se podría modificar, y no lo podemos hacer sencillamente porque programar es para programadores, de la misma manera que leer y escribir era para sacerdotes e intelectuales. Es el mismo razonamiento trasladado al día de hoy y va a causar, yo creo que va a cambiar pronto, digamos, tipos negados y a los que les fue re mal, como Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, tipos que les fue re mal, vieron que pobres, les fue mal, están cartoneando por ahí, esos tipos dicen que tenemos que enseñarles a programar. Y después el funcionario que no sabe diferenciar entre una computadora, una nave espacial y un mosquito te dice, no, esto lo vamos a empezar a enseñar desde la secundaria y ponen peros. Por supuesto, mi idea es que esto es un lenguaje para la tecnología que ha modificado el rumbo que traía el mundo, en el que todos éramos espectadores y había una o dos o tres voces. Esa tecnología hay que poder manipularla como ciudadanos, no como usuarios. Ese es el punto, no es una bicicleta. Digo, muchas cosas con la bici no puedes hacer. Te puedes llevar por delante una persona, como máximo, digamos, pero no hay mucho que programar. Tenemos herramientas programables por primera vez y no les enseñamos a programar a los chicos. Deben nacer con la idea. ¿Y sabes por qué lo digo? Sobre todo, hay una cosa más que me acabo de acordar. Mi viejo trajo la primera computadora para hacer tipografía en frío a la Argentina. La primera o la segunda, no me acuerdo. Y yo lo vi a él programar. Yo tenía 7 años. Entonces yo integré el concepto de programación desde muy chico. Esto a mí me cambió la vida. ¿Cuántas personas de 54 años conocés que se sienten cómodas con estas tecnologías? La mayoría de los compañeros míos de la secundaria me dicen, Ariel, ¿vos que entendés cómo se hace esto con el BlackBerry? Bueno, más allá de que con el BlackBerry no vas a poder hacer muchas de las cosas que pretenden hacer, ¿no? Pero, digamos, más allá de esto, están incómodos
están ardidos con la tecnología, porque no pueden hablarle a la máquina. ¿Alguna otra cosa? Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan oído. ¿Vos vas a hablar, Enrique? Bueno, óiganlo, que es un grande. Ayer vi tu presentación en YouTube sobre Argentina Digital. Felicitaciones, así se habla. Bueno, volvemos a agradecerle. Gracias a ustedes.